encanta poder darles un granito de apoyo ahí de mi parte. En general, Mauricio me comentó los alcances de lo que han visto ustedes en el curso, pero yo me tomé la libertad de enfocar esta presentación a algunos aspectos que me parecen muy importantes, que tienen que ver sobre contextualizar la historia y el momento actual de la innovación en general y de la innovación tecnológica, particularmente en la función pública. Eso porque, bueno, en el mundo están ocurriendo evidentemente cosas fenomenales todos los días en estos ámbitos, ¿verdad? Que abren expectativas de muchas cosas que podemos hacer, que podemos plantear, ¿verdad? A través de los blockchains, que pueden revolucionar muchísimas cosas, pero también hay que tener en cuenta un poco de realismo y pies en la tierra, ¿verdad? Porque es mucho lo que invertimos en estar hablando de todo lo que es posible, y es poco, digamos, el análisis que existe sobre dónde estamos en términos de innovación en las instituciones públicas y de gobierno, ¿verdad? Y entonces ahí queda ahí como una gran división entre todo lo que se podría estar haciendo y qué es lo que realmente estamos haciendo y por qué estamos ahí y no más adelante en esto. Entonces, si en algún momento no me escuchan bien o algo por la conexión, me dejan saber nada más. Las preguntas, Mauricio, si vos tenés alguna, sentite libre de interrumpirme. En todo Muchas caso, gracias. voy a tratar de avanzar sobre la presentación lo más rápido posible para que nos quede campo para conversar, ¿verdad? Que es lo más importante. Perfecto. Entonces, bueno, estamos en la era, muchos lo llaman la era de la información, la era de la innovación, la era de la revolución tecnológica, ¿verdad? Pero cuando es bueno, para empezar la discusión, localizar cuándo empieza esa revolución tecnológica, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en sus inicios? ¿Qué es lo que detona que esa revolución tecnológica pueda suceder, ¿verdad? Y cuáles son algunos principios o fundamentos filosóficos que son catalizadores de esa revolución también. Todo esto comienza a suceder a finales de los 60, principios de los 70, en universidades estadounidenses que ya estaban muy involucradas en comenzar a investigar todo el área de las ciencias informáticas. Y era un momento donde habían fabricantes de computadoras y una computadora solo se podía comunicar con otra computadora del mismo fabricante. Imagínense ustedes, ahorita eso nos parecería absurdo, ¿verdad? Pero así era como funcionaba la cosa. Entonces, estos muchachos que están en esta foto, bajo el mando de Dennis Ritchie, que es el del fondo, dijeron, esto no puede ser, esto es un desperdicio del esfuerzo que estamos haciendo. Esto no tiene un futuro muy limitado si lo conservamos con esos principios monolíticos y propietarios. Entonces desarrollaron un primer documento que se conoce como la filosofía Unix, ¿verdad? Que es el primer documento que plantea claramente algunos principios básicos de cómo se tiene que desarrollar tecnología para que sea modular y además que pueda integrarse con cualquier otra tecnología, ¿verdad? O sea, que las cosas puedan hablarse independientemente de quién las fabricó, ¿verdad? Y eso representó una primera revolución del pensamiento informático, que fue la que detonó todo lo que conocemos, todo el concepto de redes de colaboración, ¿verdad? Como puede ser el Internet o como pueden ser las redes blockchain, que permitieron todo lo que ha sucedido hasta hoy en día. Eso es importante tenerlo claro, sobre todo para entender que lo que detona la revolución tecnológica son esos principios de modularidad, de simplicidad y de colaboración entre las partes, ¿verdad? Esa es la cuestión fundamental que hay que tener clara, ¿no? Ese cambio luego, ¿verdad? En los años 80 se convirtió ya en una lucha, en un debate muy intenso entre los defensores de las tecnologías abiertas y los defensores de las tecnologías propietarias, ¿verdad? Los que defendían las tecnologías abiertas venían de esta escuela de la filosofía Unix, y los que defendían las tecnologías propietarias eran empresas como IBM, Microsoft principalmente, ¿verdad?
que Microsoft aportó, digamos, la masificación de la computadora personal, pero lo hacía partiendo de que el desarrollo, de que el detonante del desarrollo tecnológico tenía que ser a través del desarrollo de tecnologías propietarias corporativas. Lo que es interesante, que la gente nunca se enteró muy en detalle, ¿verdad? Nosotros, los usuarios finales, es que esa tesis de las tecnologías propietarias fracasó. Esa tesis fracasó en los 80s y fue ya más claro en los 90s que iba a fracasar más duro, ¿verdad? Y las tesis que se impusieron fueron las de la colaboración abierta de la tecnología Unix, ¿verdad? Eso es importante conocerlo. Eso, el desarrollo tecnológico que hemos vivido hasta el día de hoy está fundamentado no en el desarrollo de conocimientos y tecnologías propietarias y cerradas, sino en una colaboración muchísimo más abierta, ¿verdad? Y eso hay que, cuando no entendemos eso, podemos terminar cometiendo errores también en la implementación de nuestras propias estrategias institucionales de innovación. Y hay mucha confusión en eso. Si no tenemos claro que eso fue lo que sucedió y no tenemos claro cuáles son los principios sobre los que está fundamentado esto, que son esos principios abiertos, distribuidos, descentralizados, es más difícil entender qué es lo que toma innovar. Podemos decir inclusive que esta transformación que vivimos entre la filosofía Unix de los 70s y este debate que hubo en los 80s, cambió profundamente las reglas del capitalismo. Pasamos de unos conceptos de un capitalismo industrial, ¿verdad?, fuertemente corporativo y propietario, a unas nuevas reglas de un capitalismo del conocimiento. ¿Verdad? Las empresas dominantes hoy, como Facebook, Google, Tesla, estos grandes conglomerados corporativos de alta tecnología, primero basan su creación fuertemente en tecnologías abiertas que reutilizan de otros que las comparten y a su vez comparten mucha tecnología. Algunas de las herramientas más importantes que se están usando hoy en día para hacer producción digital son compartidas de forma gratuita por estas empresas. Eso es lo que llamo aquí en este contexto capitalismo del conocimiento. Lo importante ya no es tener patentes, ya no es atesorar patentes y cosas que nadie más conoce. Lo importante es, con el uso de esta colaboración tecnológica, poder ser el mejor en la ejecución de un área particular, ¿verdad? Y ese es otro concepto que hay que interiorizar. Si nosotros tenemos una visión de la sociedad todavía dentro de unos conceptos y unas reglas de desarrollo de cualquier tipo de iniciativa, todavía atascadas en el capitalismo industrial, pues nos desviamos un poco del espíritu de cómo funciona la innovación en este momento. Y bueno, la innovación, otra cosa que hay que decir con respecto a ella, es que también se convirtió en la palabra prohibida, ¿verdad? Tanto en el sector público como privado. Cuando uno dice en cualquier reunión innovación, hay inmediatamente al interno de los grupos de trabajo, hay automáticamente una reacción en un sector, ¿verdad?, que es casi inevitable. Yo lo he vivido en diferentes contextos, de empresa privada, de empresa pública, de ONGs. Cuando usted dice en una reunión estratégica innovación, a la mitad del mundo se le para el pelo. Lo cual también hay que desmitificar. ¿Qué es hacer innovación? Hacer innovación es simplemente estar en la capacidad de observar lo que estamos haciendo, detectar cuando algo se podría mejorar y mejorarlo, y tomar cartas en el asunto para mejorarlo. La innovación no es nada más ni nada menos que eso. Es tener esa actitud. La diferencia entre una empresa que es innovadora y una empresa que no es innovadora es simplemente esa actitud, esa capacidad de decir, yo estoy matriculado con permanentemente detectar cuáles son mis potenciales de mejora, ¿verdad? Y entrarle a ese asunto en vez de posponerlo o negar esas posibilidades, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente, innovar es una actitud. Innovar no es cuántos programadores puedes pagar en la planilla, no es si tener las mejores tecnologías o no.
hay implicaciones en todo eso, por supuesto, pero innovar es principalmente una actitud. Y en la institucionalidad pública, y mucho en nuestra región, Latinoamérica y Centroamérica, el problema para hacer innovación en el gobierno es principalmente eso. Y no solo en el gobierno, en la empresa privada también tenemos ahí nuestras fricciones fuertes, ¿verdad? Pero es en el gobierno donde hay un desfase, que es lo que vamos a entrar a ver ahora, más profundo, y que habría que plantearse cómo se afronta si uno quiere poder hacer innovación para mejorar las organizaciones a lo interno, para interconectarlas, como decía Mauricio, y para poder comunicarse con la ciudadanía también de formas más eficientes y mucho más fluidas. Todos estos cambios que describimos, ¿verdad? De cómo nació esta era de la innovación, al final ya, más hacia finales de los 90, hacia los años 2000, fueron pariendo además ya unos nuevos enfoques en la administración de proyectos y la organización del trabajo, sobre todo en las industrias vinculadas directamente con el desarrollo tecnológico. Pero, ¿y por qué sucede esto? Sucede porque dentro del mundo tecnológico, pero dentro del mundo en general también, ahora es más evidente, la innovación tecnológica y los cambios tecnológicos vertiginosos comienzan a crear cada vez más un mundo que es de cambio constante, ¿verdad? Entonces, las concepciones de administración de proyectos que teníamos antes de esta revolución tecnológica, que son lo que nosotros llamamos en el ámbito de la tecnología, la administración de proyectos tipo cascada, que es cuando usted agarra un proyecto y trata de planificar todas las etapas, ¿verdad? Todas las etapas y todas las tareas, y cuáles son las relaciones entre esas tareas, y cuáles son los recursos que se necesitan. Eso es lo que nosotros llamamos planificación tipo cascada, que es como originalmente aprendimos a hacer planificación y organización del trabajo y planificación de proyectos, ¿verdad? El asunto con esa metodología de cascada es que esa metodología de cascada funciona muy bien en un ambiente lento, donde las cosas no cambian. Diametralmente opuesto a lo que ocurre en la realidad de una sociedad como la que estamos viviendo hoy en día, donde hay cambio vertiginoso y constante. Ese modelo de cascada, ¿qué pasa? Usted invierte una inmensa cantidad de energía al inicio de un proyecto en tratar de planificar todo, y después cuando va ejecutando el proyecto, nada de lo que usted había planificado calza ya con la realidad, por lo rápido que cambian las cosas sobre la marcha, o que podemos detectar nuevas piezas de información, de conocimiento, que nos muestran que ya lo que ocupamos no es eso que planificamos hace 3 meses. ¿Verdad? Entonces, básicamente, conforme fue entrando la revolución tecnológica en las organizaciones más ligadas a la innovación tecnológica directamente, ese modelo de cascada se desplomó. Se vino abajo. Hay un libro que se volvió muy famoso que se llama la Lean Startup, ¿verdad? Que está traducido a todos los idiomas, se encuentra en línea, hay resúmenes, todo el mundo debería leerlo. Y ese es el primer libro que aborda este tema de una manera, digamos, muy llana y muy humana y transparente. Y es la historia así de unos chicos que, ¿verdad? Que en la era de las .com, ¿verdad? Dejan la universidad o después de las .com, dejan la universidad para emprender un proyecto de alta tecnología, meten todos sus ahorros, apuestan toda la vida y el proyecto fracasa. Se quedan en la calle, ¿verdad? Y sin un 5, el producto que hicieron no lo acepta nadie, no tiene ningún pegue. Y entonces uno de ellos se dedicó a investigar, dice, él decía, bueno, ¿qué es lo que la universidad, porque había estado en una buena universidad, y él decía, ¿cómo es posible que la universidad nunca me enseñó a cómo afrontar esta situación en la que estoy? Se metió a investigar, encontró que hay un montón en la filosofía japonesa, los japoneses son expertos en esta materia, ¿verdad? De cómo mejorar continuamente los sistemas y cómo asumir como naturalidad ese cambio constante de los sistemas, ¿verdad? Y de ahí compartió su experiencia y hizo una adaptación para el mundo del desarrollo tecnológico, que es este sistema que consiste, a diferencia del modelo de cascada, en
en vez de invertir en planificación, invertir en experimentación. Dejamos de lado la planificación en mayor medida y le apostamos más a la experimentación constante. Entonces, es un proceso de definir qué es lo básico que podemos construir para empezar a aprender, a recibir feedback real del mundo real. Construimos piezas pequeñas, medimos el resultado de esas construcciones y a partir de esa medición que hacemos aprendemos, ¿verdad?, de qué salió mal, qué salió bien, y iniciamos otro ciclo de trabajo, ¿verdad? Entonces, es una manera de organización de proyectos, ¿verdad?, que tiene carga muchísimo menos en tratar de controlar todos los resultados finales y se enfoca muchísimo más en esa innovación continua y esa capacidad rápida de adaptación al cambio. Esto es fundamental. Esto ahora se ha comenzado a extender a otras áreas del conocimiento y a otro tipo de organizaciones, porque es una realidad que se necesita aceptar, no solo para hacer innovación tecnológica exitosa, sino para construir cualquier proceso de trabajo exitoso, hoy en día en cualquier tipo de organización. Estamos en ese parto, en esa transición. Hay todavía cualquier cantidad de organizaciones de todo tipo, incluyendo las del sector público, que no han entendido esto, que no tienen ni siquiera sospecha de que estos son los nuevos planteamientos, ¿verdad?, de administración de proyectos y organización del trabajo, los que conocemos por lo menos, y no es una sola tesis, no es una sola rama, son varias, ¿verdad?, pero que todas plantean esencialmente lo mismo, esa necesidad de tratar de controlar desde la planificación menos y dedicarse desde el primer momento más a aprender a través de la experimentación directa de la solución que tenemos que construir. Y eso lo que permite es ir adaptando las soluciones de manera muchísimo más ágil, ¿verdad? De hecho, esto se conoce en el mundo de tecnología, se conoce como metodologías ágiles de trabajo. Es uno de los grandes retos que tenemos en este momento, ¿verdad?, en todos los sectores, en el privado también. En Latinoamérica, yo me atrevería a decir que más del 95% de las empresas no trabajan con estas metodologías, y eso comienza a crear un problema para innovar. Yo no puedo innovar, yo no puedo hacer interconexión institucional, yo no puedo hacer aprovechamiento de todo lo que está sucediendo si no tengo interiorizados estos principios de administración de proyectos y organización del trabajo de los equipos de trabajo en el día a día. No solo vienen esas nuevas metodologías de organización del trabajo, sino que nace también una nueva generación de herramientas para el trabajo, ¿verdad?, de herramientas, tanto herramientas de usuarios, ¿verdad?, de uso interno de los equipos o de comunicación interna y externa, ¿verdad?, herramientas del día a día, de comunicación, de seguimiento de asuntos, de manejo documental, de comunicaciones, chats y demás, ¿verdad? No solo ese tipo de herramientas de trabajo interno y de facilitación de la comunicación con los usuarios externos también, sino que hay también otra serie de herramientas también que vienen como resultado de esta nueva forma de manejo de proyectos, ¿verdad?, que tienen que ver también con procesos de cómo generar la infraestructura necesaria, ¿verdad?, la infraestructura tecnológica necesaria, conceptos como la integración continua, ¿verdad? ¿Qué significa integración continua? Eso significa que una página como Facebook, que ustedes usan, ¿verdad?, o Twitter, o WhatsApp, o TikTok, o cualquier otra, a una aplicación de estas le lanzan varias versiones del código, ¿verdad?, que ustedes están viendo en TikTok esta semana, y le hacen diferentes lanzamientos a lo largo de la semana para mejorarle cosas, para introducirle nuevas funcionalidades. Hay otras empresas que lo hacen todos los días, incluso varias veces al día. Una empresa que tiene un producto tecnológico a donde no se hace un lanzamiento de una nueva versión una vez a la semana, máximo una vez cada 2 semanas, es una organización que posiblemente no está digamos, tecnológicamente bien alineada, ¿verdad?
¿verdad? Eso es lo que toma desde el punto de vista de las infraestructuras tecnológicas. Eso es lo que llamamos ese arte, ¿verdad? De poder estar lanzando nuevas versiones constantemente, es lo que llamamos los sistemas de integración continua, ¿verdad? Y son esenciales para poder brindar un buen servicio, no son cosas opcionales. Facebook y Twitter y TikTok lo hacen así, pero si un banco de nuestra región no lo está haciendo así, no está alineado, digamos, con las cosas que toma hacer innovación hoy en día. Entonces vean qué complejo, ¿verdad? Ya no es solo una cosa, la innovación hoy en día organizacionalmente no solo requiere entender nuevas formas de visualizar los proyectos y la organización del trabajo y los equipos de trabajo, sino que requiere necesariamente también de una serie de herramientas nuevas, tanto de comunicación y trabajo interno y externo, como de infraestructura para poder sostener esa tecnología. Entonces, es normal, y seguro que a muchos de ustedes les ha pasado, ¿verdad? Estar hablando en el contexto de un proyecto comunitario o de una ONG o tratando de ayudar en algo del sector público y darse cuenta, ¿verdad?, que la gente le tiene miedo a herramientas como Slack, ¿verdad?, chats como Slack, o que no se sienten cómodos usando Google Drive para compartir documentos, ¿verdad? Prefieren seguir manejando los documentos de las hojas de cálculo en su computadora y después se la mandan a Mauricio y Mauricio no tenía ese software, ¿verdad? Hay un retraso generalizado, mucho en América Latina, como decía antes, también en el sector privado y muchísimo en el sector público. Y son saltos que es necesario dar para poder hacer innovación. Y no son saltos complejos. Ir adoptando estas cosas no tiene ningún nivel de complejidad. Es, como decía al principio, es un asunto de actitud. Si uno no tiene, ¿y cuál es la actitud? Esa actitud de estar abierto a entender nuevos sistemas que son de cambio continuo, ¿verdad? Y que están organizados de una forma totalmente diferente, que no ofrece las certezas que ofrecían sistemas más antiguos, ¿verdad? Entonces, esto es una transformación del ambiente de trabajo de cualquier organización, ¿verdad? Y está ocurriendo y está creando, digamos, ahí aperturas, grandes océanos de exclusión, ¿verdad?, entre las organizaciones que logran estar más o menos al día y las que del todo no lo están logrando. Y gravísimo cuando es el sector público. Todas estas transformaciones también finalmente, estas transformaciones en el manejo de proyectos, en las herramientas de trabajo, traen también una explosión de nuevas áreas esenciales del conocimiento, ¿verdad? Hay cosas hoy en día como el diseño de experiencia de usuario, ¿verdad?, que tiene que ver con todo el diseño de flujo de un usuario externo que se va a acercar a recibir cualquier servicio, ¿verdad?, el diseño de esos flujos, cómo va a ser, qué va a recibir, en qué etapas, cómo va a ser la comunicación, cómo se le va a dar seguimiento. El diseño de experiencia de usuario, el diseño web, la programación, que se divide en muchas otras áreas, cuestiones como la inteligencia artificial, la ciencia de datos, el Internet de las cosas, ya no es opcional que las organizaciones se involucren en esto, ¿verdad? Una organización que pretenda fluir bien tiene que involucrarse en estas nuevas áreas esenciales del conocimiento. No significa eso que tienen que invertir en tener especialistas en todas, pero sí que tienen que tener la capacidad de apropiarse, ¿verdad?, ellos mismos internamente, ya vamos a ver ejemplos más adelante, apropiarse de estas nuevas áreas del conocimiento cuando haga falta, ¿verdad? Y no siempre pretendiendo que se va a poder salir a pagar, a traer recursos externos, sino es más el tema de la actitud de apropiamiento interior, ¿verdad? Aquí estamos, además, ¿verdad? Esta es otra de los grandes movimientos tectónicos que está ocurriendo, ¿verdad? Y que son esenciales
para que podamos hacer cosas bonitas en la administración pública, para que podamos realmente, para que pudiera ocurrir, digamos, todas esas cosas maravillosas y bonitas de las que se está hablando mucho, ¿verdad? Que podríamos hacer con los niveles de seguridad y de impenetrabilidad que dan los blockchains, que podríamos hacer en términos de comunicación interinstitucional, manejo de datos en el gobierno, interconexión institucional y un montón de áreas más, ¿verdad? Servicios para el usuario, involucramiento ciudadano en el diseño de propuestas, en la toma de decisiones, todo eso es bellísimo. Pero si mientras la organización pública o cualquier otro tipo de organización no interiorice estos movimientos tectónicos que se están dando, simple y llanamente los esfuerzos tendrían poca posibilidad de llegar a buen puerto. Hay en ese sentido un reto gigantesco de capacitación en lo institucional, a nivel institucional y a nivel nacional, ¿verdad? Y de nuevo, siento, y ahora vamos a hablar de casos concretos, siento que lo que más falla ahí es la actitud. Las organizaciones, en el tanto no entendamos qué es esta era de la innovación, cómo es que surgió, cuáles son los fundamentos filosóficos de los que conversábamos, interioricemos eso de manera radical, no se puede hacer innovación institucional. O sea, yo no puedo decir, bueno, soy del Ministerio de Trabajo de Nicaragua o Costa Rica o Guatemala o El Salvador y voy a hacer un poquito de innovación. No, tampoco es que un ministerio puede saltar a ser un ministerio basado en innovación de la noche a la mañana. Pero lo que sí tiene que haber para que pueda ocurrir cualquier nivel de innovación es una decisión radical de que se van a asumir estos conceptos para poder hacer innovación. Entonces ahí sí puede comenzar el cambio en pequeño, ¿verdad? Paso a paso, de esa forma iterativa que conversábamos antes. Pero la decisión que tiene que ser radical y tajante es la decisión concerniente a eso, a la actitud, ¿verdad? Entonces, eso es un gran reto para instituciones de todo tipo, incluso del sector privado, ¿verdad? Y un gran reto también para los sistemas educativos. Y fíjense ustedes, les pongo el ejemplo de mi trabajo. Yo trabajo para una empresa australiana y donde somos más de 800 programadores y la empresa lo que se dedica es a colocar programadores en proyectos de otras empresas, vende equipos de programación, ¿verdad? O arrienda equipos de programación. Somos 800 programadores y yo calculo que más de la mitad no aprendimos estas cosas en la universidad. Es más, hubo un debate como de 10 años para que las universidades comenzaran a aceptar que tenían que separar la carrera de ingeniería de software de la de ingeniería informática. Que los informáticos no salían con suficiente especialización en desarrollo de software. ¿Verdad? Y un montón de cosas. En Costa Rica, por ejemplo, en mi experiencia en trabajo empresarial en el sector privado, cuando uno ocupaba muchas veces un diseñador de experiencia de usuario, había que terminar agarrando, en Costa Rica tenemos una universidad, el Instituto Tecnológico, que gradúa diseñadores industriales, y entonces tenía que salir corriendo uno a ver dónde encontraba un diseñador industrial de esos para transformarlo en diseñador de experiencia de usuario. Descubrimos que eran los que más fácil entendían la temática y se adaptaban y le entraban al cuento. Porque no se forman en esto. En un país como Costa Rica, bueno, ahora hay algún otro tipo de instituciones que están comenzando a dar cursos libres, certificaciones técnicas, ¿verdad? Está comenzando a asomar la cabeza, pero ya la experiencia de usuario era un tema de este capitalismo del conocimiento durante 10 años y en Costa Rica ni siquiera generábamos recursos humanos de ningún tipo en eso. Eso crea problemas. ¿En qué se traduce eso? Bueno, en que ustedes entran en todas las páginas del sector público costarricense y el nivel de usabilidad es desastroso, ¿verdad? Entonces el reto no es solo interinstitucional, sino también que es un reto nacional. ¿Cómo hacemos para que todo el sistema educativo en la primaria, en la secundaria, en la universidad pudiera integrar estas cosas, ¿verdad? Y eso, de nuevo, no es tan fácil como decir, como algunos plantean, como decir nada más, transformemos el currículum en un currículum STEAM.
No, requiere de estar más abiertos a la experimentación, ¿verdad? Y de hacer cosas mucho más ágiles y dejar de decir que ocupamos toda una transformación del currículum para que esto pueda ocurrir, ¿verdad? Que es contradictorio con lo que estamos hablando de lo que estas metodologías plantean de la evolución constante y permanente, la atención constante y permanente de las cosas que necesitan mejora, ¿verdad? Entonces, este es un gran reto para todos los países. El gobierno, el Congreso de Estados Unidos había determinado hace algunos años que la economía estadounidense iba a necesitar algo así como 10 millones de personas en estas capacitadas en estas áreas para poder sostenerse. Y tenían capacidad de graduar la mitad de esa gente, ¿verdad? Entonces, las universidades en ese momento tenían capacidad para graduar la mitad de esa gente. Entonces, imagínense ustedes, tengo un artículo por ahí a la mano que plantea también el número de puestos de trabajo que van a quedar desatendidos en estas áreas, solo en este año. Es pavoroso. ¿Verdad? Lograr superar este gran reto de capacitación, no solo interinstitucional, sino también de capacitación a nivel nacional, podría ser para países como los nuestros, además también una gran fuente de divisas. Y alguien por ahí me decía, no, eso está mal, porque eso es enfocar nuestra fuerza de trabajo en servir a las transnacionales. Esto no tiene que ver nada con servir a las transnacionales. Digo, puede servir para servir a las transnacionales también, pero es un asunto de que no podemos seguir creando organizaciones institucionales y no podemos seguir graduando jóvenes, ¿verdad?, de todos los niveles educativos, que no tienen idea de cómo funciona el mundo que los rodea. Eso es condenarlos a muchas limitaciones y a muchos problemas, y eso no está bien. No es un asunto solo de generar mano de obra para las transnacionales, por ahí no va el cuento. Es un asunto de lo que estamos hablando, de que los bancos públicos de cualquier país, ¿verdad? Y como el caso de Costa Rica, que tenemos bancos públicos, o cualquier otro tipo de institución pública, no puede brindar buenos servicios si no tiene estas habilidades. Entonces, ahí hay un gran reto en cómo ir generando esa capacitación, y vamos a hablar más adelante de ejemplos también de cómo lo han hecho otros. Entonces, en general, ya para ir cerrando esta parte, estamos en un mundo tremendamente cambiante, ¿verdad? Y las organizaciones que pueden ser exitosas en ese mundo, organizaciones de cualquier tipo, incluidas las del sector público y de gobierno, ONGs, comunitarias, cualquier otro tipo de organización. Las organizaciones que pueden ser exitosas son las organizaciones que tienen la capacidad de adoptar estas tecnologías, de adoptar estos nuevos flujos, estas nuevas formas de entender el trabajo y alinearlas, digamos, de una forma virtuosa que les permita convertirse en lo que se llama organizaciones del conocimiento, que es un concepto relativamente novedoso y que yo los invito a todos a que lo investiguen un poco. ¿Verdad? Las organizaciones que logran alinear estos elementos de los que acabamos de conversar de una forma virtuosa, tienen la capacidad de convertirse en organizaciones donde la gente, por el simple hecho de estar ahí, aprende de manera constante y crece de manera constante. Y esas son las organizaciones que pueden triunfar en esta era. Y las que no logran alinear virtuosamente esas habilidades, esas metodologías, esas herramientas, esos cambios conceptuales, simple y llanamente se autodelegan, ¿verdad?, a ser organizaciones que tienen menos capacidad de interconexión, menos capacidad de conversación con la sociedad civil, menos capacidad de aprovechamiento de datos, menos capacidad de ser eficientes a lo interno, y menos capacidad también de ofrecerle a sus propios miembros, ¿verdad?, condiciones para el desarrollo humano que sean interesantes, ¿verdad? Y todo esto es una temática que en el sector público, en el mundo, en América Latina, en Centroamérica, América Latina y el mundo, está dando mucho de qué conversar, ¿verdad? Por lo que decía al principio, es más lo que estamos hablando de las bellezas que se podría hacer con la tecnología en el gobierno, es muchísimo más de lo que estamos logrando hacer. Estamos logrando hacer bien poco, ¿verdad? Y es por eso, porque yo no puedo hacer experimentos de innovación
y mis principios fundamentales de organización del trabajo están atrasados 30 años en el tiempo. Entonces, es un reto interesante, es un reto bonito, y ojalá que más gente como ustedes que se está formando comience a investigar estas áreas, estas temáticas, y comience a plantear cosas de cómo entrarle a esto, ¿verdad? Porque tampoco, como bien lo hemos explicado aquí a lo largo de la presentación, no podemos esperar a tener un plan para solucionarlo todo, para arrancar. No es, eso es precisamente lo que no lleva a innovar. Y es muchas veces el enfoque que se le trata de dar en algunos proyectos y planteamientos. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Yo tengo una serie de casos aquí que quisiera que revisemos muy rápidamente, pero quisiera preguntarles si todo está claro o hay alguna cuestión que les gustaría ahondar más. Muchas gracias, Arnoldo. Compañeros, compañeras, yo sí tengo aquí un par de preguntas. Creo que ha sido muy enriquecedor y además, vieras que tenemos un chat ahí de WhatsApp donde he estado compartiendo noticias de cada uno de los temas que has mencionado. Entonces, mientras Ajá, vos has estado planteando, ¿verdad? Todos estos temas, hasta la filosofía de Unix, tecnologías abiertas, etcétera, todo lo que has planteado, he sacado una notita que, ¿verdad? Que tomé de internet y la he compartido al chat. Entonces ahí les va quedando ya el registro para que no se les olvide lo que has estado hablando, pero para que además vean ejemplos prácticos, que es lo más importante. Entonces claro. eso lo he estado pasando por ahí. Pero bueno, escuchemos a ver si hay algún compañero o compañera que tenga alguna pregunta. A ver, ¿todo bien? Aquí tenemos Glenda. Adelante, Glenda. Gracias, buenas noches. Hola, Glenda. Escuchaba que usted mencionó el tema del asunto de las patentes en esta era de innovación, ¿verdad? Y es algo que me llamó mucho la atención. Si no me queda muy claro, no sé si me lo puede explicar un poquito más, ¿verdad? A ver si qué es lo que se propone, si ya no registrar patentes o cuál es el punto. Sí, el asunto es este, Glenda, no es que las patentes dejen de tener una utilidad o vayan a dejar de existir, ¿verdad? Eh, lo que sí es que, digamos, eh, por ponerte un ejemplo, Glenda, si ustedes estuvieran tratando de hacer un emprendimiento y el éxito de ese emprendimiento de innovación depende de que se obtenga una patente, eso un inversionista de innovación lo ve más como un problema que como una virtud. En ciertas áreas, por ejemplo, en el desarrollo de computadoras, aparatos, ¿verdad? Teléfonos inteligentes y demás, Google y Apple y Facebook y todos esos pasan demandándose 3 veces por día por patentes, ¿verdad? Pero ninguna de esas empresas está enfocada en construir tecnología alrededor de las patentes. O sea, en el capitalismo industrial, el patentar ideas era un concepto central de la construcción de riqueza. En esta nueva era tecnológica, el esfuerzo central de producir riqueza no está en patentar tecnologías propietarias. Está en poder desarrollar, en poder aprovechar las condiciones de colaboración tecnológica y las tecnologías abiertas que existen para ejecutar de la mejor manera, más rápido que otros, un concepto de negocio. No sé si eso te ayuda a clarificar, Glenda. Bastante, muchas gracias, mucho gusto. ¿Okay? Entonces, sí, es un asunto, no es que las patentes van a desaparecer o ya no tienen un rol en la sociedad. Es simplemente que ya convertir conocimiento en mi propiedad, ¿verdad? Para ocultarlo de otros, para tratar desde ahí, tratar de sacar una ventaja, no es como funcionan las cosas, ¿verdad? O no es como se prioriza las oportunidades de generación de riqueza, que sí lo era en la era industrial. Entonces, esa es la transformación, ¿verdad? Y por eso muchas empresas, voy a ponerles ejemplos concretos, Facebook, por ejemplo, que se dedica a desarrollar plataformas web, ¿verdad? Apps, y páginas para navegador,
tecnología web, como es Instagram, como es Facebook, como es WhatsApp, ¿verdad? Facebook, para solucionar un montón de retos del desarrollo de tecnología web, creó una herramienta suya, a lo interno, que revolucionó la capacidad de crear herramientas web. Y lejos de querer mantener esa herramienta en secreto o oculta de los demás, lo que hizo fue publicarla como software libre. Y hoy en día, la mitad de los sitios web del mundo, en algún punto, usan esa tecnología libre de Facebook. ¿Y por qué? Porque al publicar tecnología libre, ellos hacen que esa herramienta que ellos crearon para solucionar un problema interno evolucione años luz más rápido de lo que la podrían haber hecho evolucionar ellos. Entonces, ellos, de todo el flujo que recibe esa herramienta, ellos también se aprovechan para solucionar el problema interno que estaban necesitando solucionar y por el que crearon esa herramienta en primera instancia, ¿verdad? Ahí es donde toca prestarle mucha atención a qué son esas nuevas formas de colaboración, ¿verdad? Donde a veces, bueno, Tesla lo ha hecho mucho también, ha abierto patentes que tenía, las ha abierto. ¿Para qué? Para que el mercado, para inyectarle potencia al mercado del automóvil eléctrico, ¿verdad? No lo comparten todo, por supuesto, pero sí determinan ciertas piezas, dicen, yo termino obteniendo más beneficio si libero este conocimiento que si trato de protegerlo como propiedad mía, como un fin en sí mismo, ¿ok? Sí, es un medio. O sea, a diferencia de la era industrial, que era la época fordista de producción en serie a nivel, ¿verdad?, industrial, que requería que las personas estén ahí produciendo y produciendo todo el día. A diferencia de esa época propia de la revolución industrial y del siglo XX, hoy este tema del conocimiento en el área digital y en el área tecnológica, que no olviden que ese es el campo en el que estamos hoy precisamente conversando, ¿verdad?, es un medio y no un fin. O sea, tener conocimiento guardado sin socializarlo en ese plano de lo que está planteando Arnoldo no genera riqueza, más bien genera pérdidas. ¿Por qué? Porque la velocidad de los cambios, de la competencia y la transformación tecnológica es de tal nivel que ya Arnoldo lo dijo, o sea, 1 o 2 veces por semana hacen, agregan o quitan a las aplicaciones, están probando procesos nuevos, etc. Entonces, esa dinámica propia es la que exige que el conocimiento sea abierto y sea libre, o sea, que sea colaborativo. Y vean lo que pasó con los navegadores. Cuando comenzaron a existir los navegadores web, Microsoft dio una Microsoft, que era defensor de las tecnologías propietarias a muerte, dio una batalla por desarrollar su navegador web. Invirtió cientos de millones de dólares anuales en el desarrollo de esa tecnología y al final la carrera se la ganó un navegador que era el famoso Mozilla, que era creado por grupos abiertos de jóvenes universitarios que colaboraban ahí en los ratos libres con el proyecto. Y Microsoft lo que terminó haciendo fue, contra esas comunidades de software libre, lo que terminó fue prendiéndole fuego a miles de millones de dólares en un proyecto que resultó ser un gran fracaso, ¿verdad? Entonces, ahí posiblemente hubo una mala interpretación de Microsoft de qué era lo estratégico para seguir siendo Microsoft, ¿verdad? Y no era construir navegadores propietarios. Muy interesante que Microsoft, ¿verdad? Ese Microsoft, que fue el que dio toda la batalla del concepto del desarrollo propietario de la tecnología, hoy en día, adivinen qué, es uno de los mayores promotores de software libre del mundo. Invierte en para aprender, pero aprendieron y se convirtieron en una organización de conocimiento y se adaptaron a la realidad, ¿verdad? Y ahora invierten en un montón de plataformas, herramientas para soportar las comunidades de software libre, ¿verdad? A ese nivel, Microsoft, que en algún momento juró que jamás, ¿verdad? Incluso planteaban aspectos morales por los que uno no debía apoyar el software libre, ¿verdad? Todo tipo de tonteras dijeron. Y bueno, y ahí están. Son hoy en día uno de los grandes promotores del conocimiento libre y de las tecnologías libres en el mundo.
O sea, el gran tema aquí es para ponernos nosotros en contexto de lo que nos ha planteado Arnoldo en su charla, que ha estado además muy rica y muy interesante, es que estamos, en primer lugar, en la administración pública con diseños y arquitecturas institucionales que no responden a la realidad de los cambios de la sociedad. Primera síntesis, ¿verdad? Muy concreta. Tenemos una forma de arquitectura institucional desfasada, que no solamente no responde a estos cambios propios de la organización del conocimiento y del trabajo en el siglo XXI, que responden a la era digital, sino que tampoco están respondiendo a las necesidades de los nuevos sectores sociales que están surgiendo de forma plural, producto de esta nueva realidad. Además de tener funcionarios y funcionarias en el sector público sin la correcta actualización profesional, académica del conocimiento para comprender no solamente las características sociológicas de la nueva realidad social de cada país, ¿verdad? Sino para entender también esto que ustedes ya están viendo y lo hemos visto a lo largo de todas estas clases de este curso. Entonces, ahí hay un gran reto. O sea, estamos preparando, esta es mi segunda observación, estamos preparando, ¿verdad? Compañeras, compañeros, Arnoldo, estamos preparando a nuestras futuras generaciones en las escuelas, en los colegios, viendo hacia el retrovisor, no viendo hacia adelante. Para un mundo que ya no existe. Para un mundo que ya no es exactamente. Segunda anotación. ¿Verdad? Esos eran los dos puntos que quería compartirles por aquí. Ok. Bueno, voy a avanzar sobre algunos casos que quiero comentar, ¿verdad? De cosas que he llegado a conocer a través de artículos, a través de experiencias personales directas, que son interesantes para terminar de contextualizar esto. Leí y tengo el artículo por ahí, un caso muy interesante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, por un asunto de que en algunas economías, en algunos países más desarrollados, esta discusión, este debate está un poco más avanzado, aunque no resuelto para nada, ¿verdad? Y el mismo caso nos lo va a explicar. El asunto es que el gobierno de Estados Unidos hace algunos pocos años decidió obligar a ¿verdad? Crear un llamado para que las instituciones tuvieran necesariamente que crear sus propios organismos internos de innovación. Entonces, bueno, la Fuerza Aérea de Estados Unidos atendió el mandato y creó un comité de innovación. Y les dijo, agarró a unos señores y les dijo, señores, 5 señores, de un equipo pequeño de gente, y les dijo, ustedes tienen que crear el Departamento de Innovación de la Fuerza Aérea. Y bueno, estos 5 señores, sin idea de qué hacer, dijeron, bueno, dennos un tiempo por lo menos para investigar qué es lo que hace la Fuerza Aérea, ¿verdad? Cómo le hace y ver qué nos inventamos. ¿Qué nos inventamos que sea, ¿verdad? Para actuar en consecuencia, que sea un tema al que le podemos entrar y podemos resolver cosas reales de esta Fuerza Aérea. Entonces ellos comenzaron a explorar departamentos, oficinas, proyectos, qué se estaba haciendo. Un día en una visita a un centro estratégico de la Fuerza Aérea, se llevaron una sorpresa. Entraron a una oficina, ¿verdad? Les estaban enseñando el centro de mando, y entraron a una oficina donde se dieron cuenta que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llevaba la organización de las operaciones de reabastecimiento de combustible en el aire, ¿verdad? Esos aviones que se le pega a una manguera de otro y le pasa combustible. Todas las operaciones de reabastecimiento de combustible en el aire, toda la planificación de todas las operaciones que la Fuerza Aérea Norteamericana hacía en el mundo en un día de reabastecimiento, que eran cientos de operaciones, se organizaban el día anterior en una pizarra en la que se escribía manualmente, ¿verdad? Era una pizarra con un montón de horarios y tablas y caradas, ¿verdad? Y a nivel global, y ahí se escribía manualmente qué era lo que había que hacer, a dónde, y en cierto momento había un cambio de turno, y en ese cambio de turno, los que entraban en el nuevo turno tenían que reescribir la pizarra otra vez para ajustar detalles, bueno, un desastre completo, ¿verdad? Resulta ser que esta gente dijo, aquí hay una oportunidad.
se pusieron a investigar por qué eso funcionaba de una forma tan ridículamente rudimentaria, y se enteraron de que había un contratista del Departamento de Defensa que había cobrado $700 millones hace años para digitalizar esa pizarra. El proyecto tuvo un montón de problemas, se entregaron varias versiones que no funcionaron, y bueno, los organizadores de este equipo de innovación dijeron, aquí hay una oportunidad, pidamos presupuesto para resolver esto. Lo siguiente que hicieron fue que mandaron un correo interno a todo el personal de la Fuerza Aérea preguntando si había gente que tuviera conocimiento de desarrollo de software y de estas cosas. Y alguna gente se reportó y lograron hacer un equipo de desarrollo de gente que ya era miembro de la Fuerza Aérea. Ese es un detalle interesante, ¿verdad? Porque no corrieron a decir, ocupamos $10 millones para traer especialistas. Esa no es la solución para innovar, ¿verdad? Pensaron primero en veamos si hay gente ya dentro de la institución que tiene conocimientos, y lograron crear un equipo. Y para no calzarlos con el cuento, lograron crear un equipo, y ese equipo, con un presupuesto de $3 millones, echó a andar el proyecto en un año. El proyecto que no había funcionado en los últimos 10 años, a través de un contratista que ya se había cobrado $700 millones. Entonces, bueno, es un caso interesante, ¿verdad?, de cómo sí es posible. Cuando existe la actitud y existe el mandato, sí es posible organizar innovación sin necesariamente tener que hacer, ¿verdad?, transformaciones de marcos legales, reformas al Estado, profundas al Estado. No, lo que se necesitan son intervenciones de este tipo, ¿no? Y bueno, esto es un ejemplo interesante de un caso en el que sí se pudo llevar a cabo la tarea. Otro caso es una cosa que me pasó en Costa Rica. En Costa Rica hacemos herramientas para los usuarios del sector público, ¿verdad?, herramientas para el público en las instituciones del Estado, terriblemente feas, difíciles de usar, confusas, ¿verdad? Y entonces un día publiqué yo algo en mi Facebook, y publiqué algo quejándome, ¿verdad? Y en eso me contestó alguien, un ex colega de trabajo mío de hace años, y me dijo, dice, pucha, ¿cómo te pones así a descalificar el trabajo que hacemos? Él trabajaba en el Banco Central de Costa Rica. ¿Cómo te pones a descalificar así el esfuerzo que hacemos y la tecnología que producimos es buena? Entonces le dije, no, llámame y lo conversamos, porque no opino que es buena. Y bueno, ya me llamó y estuvimos conversando, y le dije, mira, no es buena, no me importa si es segura, si funciona, no funciona, no le provee una experiencia que facilite las cosas al usuario, le provee una experiencia complicada y tortuosa. Y entonces el muchacho al final, ¿verdad?, yo no insistí mucho, le dije, no, usted puede ser tecnológicamente funcional, pero es una basura de producto. Al final, de que lo traté muy feo, me dijo, no, yo sé que hay cosas que están muy mal. Me dice, te voy a confesar qué es lo que pasa. Me dice, nosotros tenemos equipos de desarrollo, pero, y ese equipo de desarrollo en particular hace herramientas importantes para el gobierno de Costa Rica, ese equipo del Banco Central. Me dice, pero nosotros comenzamos a trabajar en un proyecto, y conforme se va desarrollando el proyecto, vamos teniendo reuniones con un montón de mandos medios que tienen cierto poder dentro de la institución, que tienen roces entre ellos, que les gusta defender feudos y territorios dentro de la institución, que comienzan a bloquear y a sabotear todas las propuestas del equipo de tecnología. Y al final, me dijo, te confieso, los proyectos que desarrollamos al interno son una pesadilla. Entonces, vean ustedes qué interesante, ¿verdad? No es casualidad que las cosas estaban quedando mal y feas y poco amigables, ¿verdad? Era el reflejo de una situación interna de la institución. No podemos pretender hacer innovación si las instituciones no tienen las habilidades para hacer investigación y desarrollo de experiencia de usuario y diseño de interfaces amigables con los usuarios y sensibilizadas con la realidad de la gente.
¿verdad? Es una cosa que, y lo que decíamos antes, y ni siquiera estamos formando a la gente que va a cubrir estas necesidades, ¿verdad? Entonces, no solo ya tenemos un rezago de 10 años, sino que no hemos comenzado a hablar de cómo vamos a resolver esto desde el punto de vista educativo. Otro caso de manejo de datos aquí en la zona donde vivo, es una zona rural muy alejada, Talamanca. Una amiga que trabaja en el Ministerio de Salud, un día estábamos conversando sobre su trabajo, me dice que está muy estresada y bueno, yo le meto conversa sobre el tema y me termino enterando que el Ministerio de Salud de Costa Rica, en una zona rural como esta de Talamanca, no tiene para procesos, servicios que da la institución, ¿verdad? En ventanillas a los usuarios de la zona, no tiene absolutamente ninguna política de cómo se lleva el historial de datos de esos servicios que dan en ventanillas. Todo está en papel. Son procesos de hace 30 años que nunca nadie mejoró. Entonces me contaba cómo, bueno, un pequeño caso de innovación. Me decía, no, yo comencé para facilitarnos nuestra propia vida como funcionarios, comenzamos a diseñar cómo llevar esto en hojas de Google Docs. Y nos creamos un sistemita de hojas de Google Docs que nos comenzó a facilitar mucho la vida. Entonces vean ustedes qué grave, los funcionarios que están ahí metidos en una oficina a 30 grados de temperatura al mediodía, ¿verdad? De una oficina, de una ventanilla de servicios del gobierno de Costa Rica, viendo ellos cómo suplen ellos la innovación, porque la jerarquía organizacional ni tiene idea ni aparentemente tiene el más mínimo interés en manejar cuestiones tan sensibles como los datos de un Ministerio de Salud en esta era. En este momento en particular y en este momento en particular que estamos viviendo con todo lo que ha pasado en el sector salud. Entonces, lo que las cosas bonitas que hablábamos, ¿verdad? De interconexión institucional, de crear cosas que nos acerquen a la comunidad, que nos acerquen a la colaboración entre instituciones, eso no va a poder suceder si no tenemos una aproximación correcta a los datos, ¿verdad? Al manejo de datos. Una organización de cualquier tipo en este momento no puede estarse involucrando en un esfuerzo de ningún tipo si no tiene una conceptualización básica de cómo va a digitalizar los datos de ese esfuerzo. Es un contrasentido, es dispararse uno mismo en las patas, ¿verdad? Pero sucede, es en lo que estamos. Bueno, y el caso de la educación informática en Costa Rica y en la región, ¿verdad? Yo trabajé mucho en proyectos de informática masiva para educación y en todo lado en nuestra región son proyectos que responden más a esfuerzos de clientelismo político y de publicidad para el gobierno que a esfuerzos realmente audaces y orquestados con esa chispa innovadora para cerrar todas esas brechas que hemos venido mencionando en la parte de formación de nuestros jóvenes, ¿verdad? Esto es un desastre. En Costa Rica, que tiene tal vez el programa de informática educativa más avanzado de la región, que existe desde hace 30 años, es un programa administrado por una fundación privada que no le rinde, ejecuta fondos públicos, pero no le rinde cuentas a la Contraloría General de la República. Tiene una ley de creación ahí de lo más específica y extraña que le permite hacer cosas como esa. Y fíjense que yo estuve enseñando Internet de las Cosas en un colegio rural aquí en Talamanca, ¿verdad? Porque me interesaba aprender de primera mano qué es lo que toma que estos chicos de la ruralidad puedan aprender estas cosas y dónde es que se encuentran ellos. Es un liceo rural que primero tiene un montón de problemas administrativos que no le permiten resolver las cosas más básicas, ¿verdad? Generados desde el Ministerio de Educación. Pero además tiene un laboratorio de informática que debe costar, no sé, 20,000, 30,000, 40,000 dólares. Tiene el recurso, pero ese laboratorio de informática permanece bajo llave toda la semana. Se saca de ese lugar a donde está con llave solo cuando llega el profesor de informática de esta fundación.
Y después me terminé enterando, ya dándoles clases yo con recursos propios de Internet de las Cosas a estos muchachos, de que algunos se la jugaban con la compu, pero otros no sabían ni cómo encender una computadora. Y entonces comencé ya más en confianza a meterles conversa y me terminé enterando que ese funcionario de esa fundación que llegaba una vez a la semana a dar clases, y para explotar ese laboratorio de informática, les decía que podían hacer lo que quisieran con las compus y él se sentaba a chatear. Y en eso se iba a la clase. Entonces vean qué desastre, ¿verdad? Después me enteré también de que en esa misma fundación trabajó un ex amigo mío que es sociólogo en la parte de evaluación de resultados, y cuando se negó a maquillar unos resultados, prácticamente se dedicaron a hacerle la vida imposible para que abandonara la institución. Entonces vean qué grave, ¿verdad? Toda la avalancha de cosas que se nos vino encima históricamente para, tras de cuernos palos, ¿verdad? El gobierno, en vez de estar tratando de hacer algo audaz y no intensivo en recursos adicionales, más bien en lo que anda es malbaratando los recursos que hay en programas monstruosos, porque estos son programas monstruosos con presupuestos de cientos de millones de dólares anuales, y se traducen en que nuestra juventud no está siendo capacitada en lo que tendría que estar siendo capacitada, ¿no? Y eso no es solo como decía antes, no es solo una cuestión de que no vamos a tener la mano de obra para las transnacionales, no, eso es lo que menos importa, ¿no? Es que estamos sacando de los colegios muchachos que se pierden la oportunidad de entender mejor cómo funciona el mundo en el que están viviendo. Y eso sí es una injusticia gravísima. Y bueno, ya como último caso, tenemos el caso de los hackeos en el sector público de Costa Rica, ¿verdad? Hace pocos meses. Vean qué grave esto, una serie de instituciones costarricenses son atacadas más o menos al mismo tiempo, o una después de la otra. Les hackean los servidores, los servicios, las bases de datos, incluso el Servicio de Hacienda Pública tiene que devolver algunos sistemas a pago manual de impuestos, tenía que ir uno al banco a pagar el impuesto. Y bueno, y eso trajo una cola, ¿verdad?, de lentitudes, de caos, de problemas en diferentes instituciones, de exposición de datos sensibles. Los hackers pedían una suma que al final se decidió no pagar. Pero vean lo más grave de esto, y estas son cosas de las que yo me entero conversando con gente de mucha confianza, ¿verdad? Colegas míos. El gobierno comienza a hacer maromas, ¿verdad? No tenían ni idea de cómo atender una crisis de este tipo. Entonces, después de semanas de estar dando vueltas sin saber muy bien qué hacer, y conversando con la Embajada de Israel, la Embajada de Estados Unidos para que les recomendaran algo, o sea, dando puras vueltas, ¿verdad? Y pura improvisación. El gobierno determina que lo único que puede hacer es ir a las universidades públicas y pedirles ayuda. Llegan a pedir ayuda a una universidad pública que tiene un centro de informática. Ese centro de informática no tiene la menor idea de cómo atender una crisis de esta. Es un centro de informática que de manera muy, muy pobre y mediocre medio mantiene funcionando las redes de la universidad, que son ellas mismas totalmente vulnerables a ataques también, ¿verdad? Entonces, ese departamento de informática, ¿verdad?, de servicios informáticos de la universidad, tiene que ir a la escuela de informática a conversar con 1 o 2 o 3 especialistas que hay ahí, que sí tienen la capacidad para diseñar un sistema de respuesta a esto. Y son 2 o 3 investigadores que están colapsados en su trabajo diario, ¿verdad? Y de ese delgado hilo depende en este momento el diseño de una estrategia de seguridad informática de un país completo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo más grave aquí? Que el hecho de que hayan solo 2 o 3 en una universidad a los que podamos acudir en estos casos, nos demuestra una cosa gravísima, que es que la universidad no capacitó gente para esto, ¿verdad? Hay 2 o 3 que por las investigaciones que tomaron en su vida profesional o demás, crearon conocimiento, pero no es parte de la formación de la universidad, ¿verdad? Entonces,
Y esto nos comienza a ejemplificar, ¿verdad? ¿Cuáles son las tortas que comenzamos a pagar? Y si seguimos desde la institucionalidad pública, viviendo como si en los últimos 30 años no hubiera sucedido nada, ¿verdad? Estas son las situaciones, son situaciones que se pueden ir poniendo y que se van a ir poniendo complicadas en el sentido mismo de la seguridad nacional, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir como caso. Lamento mucho que mi presentación no fuera más propositiva sobre cosas extravagantes y maravillosas que podemos hacer, pero creo que es más importante que alineemos un poquito, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto de las cosas que tenemos que tomar conciencia, que hay que alinear para poder hacer innovación en cualquier tipo de organización en la que ustedes participen el día de mañana, ¿verdad? Y sí se puede, pero hay que tener esos cambios históricos y esos cambios de modelos y esos cambios de sistemas bien interiorizados para no estar dando vueltas en